Castilla-La Mancha despierta hablando de solidaridad. De solidaridad que salva vidas, la de las donaciones de sangre. De ello hablamos con el director del Centro Regional de Transfusión, con Ángel Pajares. Muy buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que las cifras de referencia para esta solidaridad son relevantes. Para 2016, Leo, no quiero dar ningún dato erróneo, 71.357 donaciones de sangre, 1.652 de plasma y 739 de plaquetas. ¿Qué conclusión debemos extraer de estas cifras? ¿Ha aumentado las donaciones en general? Las conclusiones es que con la sangre que extraemos podemos cubrir todas las necesidades, tanto de intervenciones quirúrgicas como de transfusiones a los pacientes que necesitan la sangre, como pueden ser pacientes oncohematológicos, oncológicos, etc. Nosotros cubrimos las necesidades. ¿Podríamos sacar más? Probablemente sí, pero no debemos sacar más de lo que necesitamos. La sangre no se debe tirar. ¿Han aumentado las donaciones con respecto a años anteriores? No, estamos más o menos desde el año 2015, 2016, han sido más o menos la misma, estamos en una especie de meseta, porque ya te digo que cubrimos las necesidades, no necesitamos sacar más. Probablemente este año intentaremos sacar un poquito más de plasma, porque si bien España es autosuficiente en transfusiones de sangre relacionado con los hematíes, con las plaquetas y demás, sí que existe una deficiencia de hemoderivados. Los hemoderivados se consiguen a través del plasma que se envía a la industria y de ahí se sacan factores como la gamma-globulina, como la albúmina, como el factor 8 antimofílico, etc. Entonces ahí es donde España es un poquito deficiente y quizá se necesite un esfuerzo a nivel nacional para aumentar las donaciones de plasma en todas las comunidades e intentar que fuéramos autosuficientes. Decía antes que somos autosuficientes y que de hecho no se deben practicar más extracciones de las necesarias, porque al final es algo que salva vidas, pero que tiene un ciclo útil finito. En todo caso, hay para 2017 un objetivo de alcanzar, de superar las 75.600 donaciones. Esto es viable, por lo que está diciendo ahora mismo. Sí, totalmente. Gracias al trabajo que se hace en los centros regionales junto con las hermandades de donantes de sangre, que son las encargadas de la promoción bajo nuestra supervisión, todavía existe una posibilidad de aumentar un poquito más, un escalón más, para obtener más donaciones de sangre. Yo creo que no hay que dar las gracias a todos los que todos los días se acercan a donar sangre y felicitaros porque realmente esta comunidad es una de las comunidades más solidarias que hay. Además, lo bueno que tiene es que son donantes generalmente habituales, con lo cual son los donantes más seguros, y por otro lado también nos debemos de felicitar de que estamos aumentando año a año los donantes nuevos, es decir, estamos empezando a captar aquello que ya hace unos años nos habíamos marcado como un objetivo de un poco de reconvertir un poco los donantes que se van haciendo mayores y van abandonando, recuperarlos con los donantes jóvenes. Antes de abordar este perfil de los donantes, sí que me he quedado con un dato que ha dicho, que es el de la obtención de los componentes sanguíneos. Cuando se realiza un procedimiento de extracción, en cada extracción ¿solo sirve para extraer uno de esos componentes? ¿Se pueden sacar todos? ¿Cuál es el proceso? No, existen dos formas de obtener sangre. Una es a través de lo que conoce toda la sangre, que es ir a una unidad móvil y ir a un hospital, poner el brazo y te sacan una bolsita. Esa bolsita posteriormente se va a procesar mediante fraccionadores y se van a sacar tres componentes. Un concentrado de hematíes, que son los glóbulos rojos, que son los que van a encargar de transportar el oxígeno al cuerpo y es para lo que son necesarios. Se pueden sacar de varios donantes un concentrado de plaquetas, que la intervención de las plaquetas es fundamental en la hemostasia, es decir, cuando tenemos una herida, las primeras células que van son las plaquetas para tapar esa herida, por así decir. Entonces son necesarios tanto para tratar hemorragias como para prevenirlas. Y luego también se saca plasma y con ese plasma se puede tratar también las deficiencias de factores de coagulación o coagulopatías en las cuales se necesitan ciertas proteínas para subsanar las hemorragias. Es decir, esa es una forma de obtener sangre. Otra forma de obtener sangre es a través de los separadores celulares, que son unas máquinas en las cuales tú te conectas, la sangre entra por un circuito que va con anticoagulación para que no se coagule la sangre, lógicamente, y de ahí podemos obtener los componentes que queramos. Podemos obtener hematíes con plasma, hematíes con plasma y plaquetas, hematíes y plaquetas, bueno,
podemos hacer distintas combinaciones o un componente solo. Esas son las máquinas que precisamente se utilizan para la médula ósea, para obtener células madre de sangre periférica. Enseguida vamos a abordar el aspecto de la donación de médula ósea, pero sí quería preguntarle, ¿este proceso que nos acaba de describir se puede abordar desde todos los puntos de donación de la red regional? Bueno, la donación de sangre total, como decimos, la primera que te he explicado, esa se puede abordar evidentemente en cualquier sitio. La otra ya es más complicada porque necesitas transportar unas máquinas. Nosotros somos pioneros desde hace ya 25 años, bueno, 26 creo, si no me falla la memoria, aunque yo no estaba aquí, pero vamos, yo he seguido con el programa. Tenemos un programa de aféresis rural, en el cual vamos con unas máquinas que son más o menos transportables a distintos puntos del área de Toledo. Ahí extraemos plasma y plaquetas fundamentalmente, con un pequeño separador celular. O sea, que poderse hacer, se puede hacer. Hombre, sería interesante que hubiera más máquinas de estas transportables, porque realmente no es que haya muchas, para poder salir, porque muchas veces la dificultad de que estos donantes vengan es que, claro, tienen que ir al hospital o tienen que ir a un sitio muy concreto. Sería mucho más fácil si hubiera más medios en ese sentido. ¿Cómo se gestionan tanto las donaciones como las extracciones o la distribución de estas donaciones? Bueno, pues hay que gestionar, distintos centros sanitarios. Claro, hay que gestionar nosotros siempre a través de un histórico, vas sabiendo más o menos lo que se consume, vas sabiendo lo que se consume por tipos de cirugías y tipos de enfermedades, y más o menos, junto con las gerencias y tal, que sabemos más o menos cuántas cirugías van a haber al año y tal, pues podemos calcular cuánta sangre vamos a necesitar. Con eso es con lo que se hace una proyección anual. Luego, a medida que va pasando ese tiempo, por lo mismo hay que hacer pequeñas modificaciones, pero lo importante, como te decía antes, es que la sangre que dan nuestros donantes no vaya a la basura. Eso es lo esencial. Desde Toledo, por ejemplo, se gestionan todas las donaciones para la provincia de Toledo, es decir, para los centros de Talavera y de Toledo Capital y también de Guadalajara. De Guadalajara, sí. Para el resto de provincias, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, en la comunidad nuestra está con 3 centros regionales. Toledo lleva el área Toledo-Guadalajara, Ciudad Real, que lleva el área de Ciudad Real, centro, La Mancha Centro y demás, y luego Albacete, que llevaría la zona más al sur. En función de esto, cada uno gestiona sus áreas sanitarias y, bueno, pues es como está administrado. Existe una ley de sangre ya del año 2005, en la cual te viene todo como debe de gestionarse y seguir y tal. Así que... Lo que no trasciende tanto, quizá lo que no se sabe tanto, es que el Centro Regional de Transfusiones tiene varios certificados de calidad. ¿Cuáles son y qué reconocen? Sí. Bueno, nosotros, como los 3 centros regionales de Castilla-La Mancha, tenemos el certificado ISO, ¿no? Ese es el habitual. Pero nosotros, además, desde el año 2014, tenemos el certificado CAT. ¿Qué es el certificado CAT? Bueno, ese es el máximo certificado que puede tener un centro de transfusión en España. Lo que te implica es que tienes que tener una serie de gestión de la calidad y una serie de medidas, procedimientos y demás que son muy estrictos, pero no solo desde el punto de vista de cómo debe gestionarse una organización, sino desde el punto de vista de la calidad de todo lo que tú haces, de componentes sanguíneos, de cómo se gestiona esa calidad de los componentes sanguíneos, cómo es la trazabilidad de esos componentes, etcétera. Tienes que cumplir una serie de medidas que te van auditando. Primero existe una auditoría de certificación, como lo que pasamos en el 2014, luego tienes de seguimiento todos los años y luego tienes que recertificarte. Nosotros este año, si Dios quiere, en septiembre del año que viene, pues empezaremos otra vez a pedir otra certificación, porque esto dura como 2 años, o sea, 3 años, perdón. Todos esos procesos de calidad, de gestión de las donaciones que está describiendo, son, ya no voy a decir más minuciosos, pero sí a lo mejor se tienen que tomar más precauciones cuando, por ejemplo, estamos ante campañas del tipo maratones de donación de sangre. ¿En qué cambia ese trabajo? Bueno, las maratones también hay que organizarlas con mucho cuidado, porque muchas veces cuando empiezas una maratón no sabes lo que vas a tener. O sea, cuando ya has tenido varias, sabes cuál va a ser más o menos el volumen, te puedes poner unos objetivos de sacar más o menos en función de hacer un poquito más de campaña, marketing y demás, pero cuando empiezas una es difícil saber. Pero para eso están precisamente las hermandades de donantes de sangre bajo nuestra supervisión, que podemos gestionar a través de campañas de cómo puede ser la respuesta. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio de por qué viene la gente a donar.
que bueno, si Dios quiere el año que viene publicaremos en algún sitio, en una revista internacional y demás. Entonces, porque es interesante saber por qué la gente se acerca a donar. Muchas veces pensamos, pues por una campaña de televisión puede ser, pero seguramente en esta región la mayoría de la gente se acerca a donar seguramente por cuestión familiar, porque alguien de la familia ha sido donante, porque aquí existe mucho esa tradición, sí. ¿Sería esa una de las primeras conclusiones? Yo creo que sí, bueno, que los que vienen a donar muchas veces vienen por tradición familiar, sobre todo en esta comunidad, en nuestra área. Ya que estamos, ¿cuál es el perfil del donante castellano-manchego? El perfil del donante manchego, bueno, un 60%, casi 60% son hombres, el resto son mujeres, están sobre todo alrededor de los 45 años y ese es el perfil más o menos. Nosotros, por ejemplo, como te decía antes, la media la hemos ido bajando y el último año, si no recuerdo mal, eran 42 años la media del donante, o sea que ese sería un poco el perfil. Suele ser un donante habitual que dona 2 veces al año, más o menos. Y sí que hay todavía un buen número de donantes que se han acercado una vez y que, bueno, luego lo han ido dejando y en ese trabajo estamos, en recuperar un poco a aquellos que vinieron y luego han dejado de ¿Y eso cómo se consigue, que alguien que dona una vez no deje de hacerlo? Pues como tenemos una buena base de datos y la base de datos y tal, ahora la tenemos, que antes eso no se tenía, pues eso nos va a permitir a esas personas, sabemos cuándo vino, cuándo dejó de donar y ponernos en contacto con ellos y animarles a que vuelvan a donar y tal, y ver también por qué no vinieron a donar otra vez, porque pudieron haber tenido algún problema. Habla de una media de edad de en torno a 42 años. Sí, más o menos. La gente más joven de esas edades, ¿por qué le cuesta más acudir a donar? Yo no creo que le cueste más, ¿eh? Nosotros cuando hacemos campañas en universidades y otros centros así, vemos que hay una gran respuesta. También hemos de decir que, bueno, yo creo que esto todavía va a mejorar porque hace poco la Hermandad de Donantes ha establecido un convenio con la Consejería de Cultura para ir a los centros, a los institutos y a los colegios para empezar a promover un poco la donación de sangre, para decirle a los niños cómo es, bueno, a los no tan niños y a los no tan niños decirle, bueno, pues ya sabéis cómo es, venir a acercaros a donar y tal. Y yo creo que eso el año que viene lo vamos a ir notando. Eso poco a poco veremos estas campañas, porque eso no se ve claro de un día para otro, eso hay que verlo con el tiempo. Yo creo que también van a ser efectivas, de tal forma que esos jóvenes que tú decías que les puede costar, no les cueste tanto y vengan. Decía antes que el donante castellano-manchego es un donante habitual casi por tradición familiar, pero cada vez que hay un llamamiento urgente, pues por circunstancias de catástrofes, de repuntes de determinadas enfermedades, ¿cuál es la reacción? Eso es en general en España. En España, cada vez que ha habido una catástrofe o cualquier evento así que se necesite sangre urgente, la gente responde sin ningún lugar a dudas fenomenalmente bien. El problema de esto es que cuando ocurre una catástrofe de estas, viene muchísima gente, a veces incluso puede sobrepasar a un centro regional. Y claro, el problema de esto es que la sangre, como tú decías antes, la sangre tiene un límite de vida, que son 42 días los glóbulos rojos, 5 días las plaquetas. Claro, si nos llenamos en ese momento de muchísima sangre, probablemente parte de esa sangre a lo mejor hay que tirarla. Entonces, lo mejor siempre, pues, o sea, hombre, cuando pasa esto se hacen llamamientos, evidentemente, porque te puede sobrepasar también y mejor que te sobrepase. Pero lo mejor de siempre es tener un stock adecuado, incluso para cubrir ciertas necesidades de urgencia, como podría ser una catástrofe. ¿Cuáles son las áreas sanitarias que más demanda de sangre presentan? Las áreas, en general, bueno, la que más en nuestro área, en el área que gestiono yo, Toledo-Guadalajara, la zona que más consume, obviamente, es el complejo hospitalario de Toledo. Luego estaría el Hospital Universitario de Guadalajara y luego Nuestra Señora del Prado de Talavera. ¿Y por patologías? Por patologías, fundamentalmente son los pacientes oncohematológicos, quizás seguramente serían los que más consumen los componentes, sobre todo de plaquetas, las cirugías y también a pacientes así oncohematológicos serían los que consumen más hematíes. Esas serían fundamentalmente las dos. Por ejemplo, las cirugías cardiovasculares consumen bastante sangre. Mencionaba antes esas máquinas específicas que son capaces de afrontar la donación de médula. Precisamente Castilla-La Mancha Media está desarrollando este mes una campaña de
de responsabilidad social corporativa que hemos bautizado como Castilla-La Mancha Media comprometidos hasta la médula para fomentar la inscripción de donantes de médula en ese registro de donantes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder donar médula? Bueno, para ser donante de médula existe una web en el SESCAM que podéis entrar, en el cual tú te puedes pedir que te reciban, por ejemplo, ¿no? Y luego, una vez que te has inscrito, la coordinadora te llamará para decirte dónde y el día donde te van a atender. Una vez que ya estás registrado en esta web y tal, que ya te han dado el día y la cita, acudes al hospital, puede ser al hospital Complejo Hospitalario de Toledo, al Universitario de Guadalajara, al de Talavera o a cualquier otro de la comunidad, Ciudad Real, etcétera. Y ahí son atendidos generalmente por médicos, en nuestro caso los médicos hematólogos, o pueden ser atendidos también por enfermeras, etcétera. Y ahí se les informa un poco de qué es la donación de médula, en qué consiste entrar realmente, no la donación de médula, porque en este momento lo que haces es entrar en un registro, no en donar médula. Y digamos que se dice donación de médula cuando en realidad son células madre, no es la médula es una parte del organismo, son las células madre que son las que van a generar luego todas las diferentes líneas celulares de glóbulos rojos y demás. Entonces, una vez que entran en este registro, ya ahí es cuando le llamarán o no le llamarán a una persona. Para quitar un poco de susto al asunto, ¿en qué consiste ese proceso de donación de células madre? Bueno, una vez que has entrado en el registro, ya te digo, lo que más normal es que entres en el REDMO, que es la Red Española de Donantes de Médula Ósea, que también tiene contacto a nivel internacional, y lo más normal es que no te llamen en la vida, pero puede ocurrir que un paciente, normalmente son pacientes oncomatológicos, leucemias y demás, necesite un trasplante de médula. Entonces, en función de unos análisis que se hacen previos, de una serie de sustancias, que son los HLA, se ve cuál es la compatibilidad en ese registro de ese paciente, Entonces se llama a 2 o 3 donantes, los más compatibles, y se le hace un estudio más en profundidad de otra serie de sustancias, de otras proteínas, HLA. Entonces, de esas personas, la que es más compatible sería la que donaría la médula y las células madre. ¿Y cómo se dona? Bueno, existen 2 tipos de donación. En el 99% es mediante un separador celular, que es, como te decía antes, como nosotros sacamos componentes como los glóbulos rojos, el plasma y demás, que es conectarte a una máquina y te van sacando esas células madre. Pero previamente te han tenido que poner factores de crecimiento para estimular que esas células madres salgan a sangre periférica. No suele dar ningún problema, los más problemas que suelen dar son los relacionados con los factores de crecimiento, que pueden ser pequeñas dolores musculares, articulares, una especie de síndrome medio gripal y poco más. Y luego tienes que estar conectado, depende, 2 o 3 veces. Son procedimientos que duran 2 o 3 horas, depende del número de células que tenga, te tienes que estar más tiempo o menos tiempo. Raramente se hace solo de una vez. Esa es una de las formas, que es el 99%. Y luego el otro restante, el 1%, que solo se utiliza en patologías muy exclusivas, es mediante punciones bajo anestesia en la cresta ilíaca posterior superior, en los cuales ahí sí que está sacando médula ósea. Y eso lo que requiere es, bueno, anestesia. Entonces los problemas que puede tener uno son si has tenido antes algún problema con la anestesia y demás, y luego puedes a lo mejor quedar internado una noche en el hospital. Normalmente hoy día ya mucha gente se va de alta en el mismo día, y te puede quedar un pequeño dolor que con la analgesia habitual no pasa nada. Entonces realmente no es un procedimiento doloroso, puede ser molesto, sí, evidentemente. Yo lo que sí que animo a la gente que se acerca a la donación de médula es que de paso también pregunte por la donación de sangre. Porque es una cosa que de donación de médula, y a lo mejor tu médula se va a usar, lo más normal es que no se use en toda tu vida, pero tu sangre sí, y puede salvar 3 vidas. Entonces yo animo a todos los que pasan por nuestros centros hospitalarios a que pregunten por esto también. Ángel Pajares, director del Centro Regional de Transfusión, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Buenos días.